Mitofsky, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás, mi Roy? Muy buenos días, Luis Alberto, gusto en saludarlos. Saludos a Sonora. Igualmente, saludos, estimado. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque se confirma o ya es un hecho que se van a dejar de hacer estos 14 estudios del INEGI, por ejemplo, o Roy Campos, que pues para mí sería adolecer de una herramienta indispensable para la toma de decisiones. Roy Campos, tú como experto en opinión pública, ¿cómo ves? A ver, yo creo que nos da un aviso el presidente de INEGI de qué tan grave es el recorte. Nos dice, a ver, este recorte nos ocasiona cancelar unos proyectos que eran del INEGI y otros proyectos que eran en colaboración con otras organizaciones. O sea, nos da un aviso. Yo creo que seguramente ya se sentaron y están viendo que no cancelen, que sí pueden hacerlo más barato, etcétera, pero el aviso es grave, porque algunos de esos proyectos son importantísimos. Mira, hay algunos que puede ser, pues, ¿qué me interesa ver en qué condiciones viven los presos de México? Bueno, Ujú. sí hay quien le interese, la gente de derechos humanos está muy interesada en ver ese. Hay otros pero la que yo hago ver es, por ejemplo, la encuesta nacional agropecuaria. O sea, esto sí es qué se produce, dónde se produce, cuánta gente está empleada ahí, cuánto necesito de subsidio. Cuando estoy tratando de planear el campo, resulta que se cancela la fuente de información. Y o sea, esta sería grave. Yo creo que el presidente del INEGI lo hace también por un asunto de presión, ¿no? O sea, porque no lo aviso por en corto de que se va a cancelar o en una comunicado, sino doy una conferencia de prensa para decir la gravedad del asunto. Y eso sí sería grave, o sea, planear un país, una transición, un inicio de la cuarta transformación sin datos precisos, pues es nada más al feeling. Entonces yo creo que el nuevo gobierno es el que más interesado debería estar en planear esto. Y seguramente hay presiones internacionales. México está clasificado como de los 3 mejores países en generación de información. El INEGI ha crecido, preside organizaciones, y de repente cuando vean que México decide cancelar proyectos porque no hay dinero, seguramente en el mundo entero dicen, pero si era el buen país, era el país de ejemplo, tan es así que asesorábamos. Hoy hay una delegación del INEGI en Guatemala tratando de ayudarles a hacer un censo porque han tenido problemas para hacer su censo cada 10 años. Y así podemos encontrar en el mundo. Pues bueno, deciden cancelar 14 proyectos importantes. Alguna reacción debería estar pasando en el gobierno federal. Yo decía, no sé si coincidas, que si una institución ha logrado sobrevivir en los sexenios, es transeccional, es profesional, ha sido apolítica, no está o no hace trabajos a capricho del presidente en turno, es el INEGI. Es decir, Y el ¿estamos de Banco de acuerdo? México, son Y el las dos, Banco de yo creo. México, exacto. Es decir, Esos son las dos ejemplos, ¿no? El Banco de México y INEGI son los dos ejemplos. INEGI ha tenido un proceso, o sea, acaba de cumplir justo el miércoles, cumplió el aniversario de su fundación, pero luego logró la autonomía. O sea, logró la autonomía, primero un pedacito de autonomía, luego casi una autonomía plena, le falta autonomía presupuestaria, pero efectivamente ha consolidado técnicamente. Cuando tú ves cuánto duraron sus presidentes y dices, a ver, cuánto duró Eduardo Sojo, un chorro, cuánto duró Carlos Jarque, ¿no? Y empiezas a ver, son puestos transaccionales que no dependen, como Banco de México, que no dependen del capricho de un presidente. Las cifras que daban, a ver, ¿por qué sabemos que la economía le fue muy mal a Fox y a Calderón en sus primeros años? Porque el INEGI lo decía. Es decir, decía que había pobres, decía que había desempleo, que no crecía. Tenemos una institución que no está tratando de quedar bien con el presidente. totalmente. Entonces, ¿tú recomendarías, entonces, Roy, por ejemplo, que, pues no sé, que se siguieran haciendo estos estudios? Son importantes para la toma de decisiones, Roy. Yo, ¿Estás yo, de yo, acuerdo? yo, yo,
Mira, durante un tiempo el INEGI estuvo centralizado en Hacienda, ahorita no, es totalmente autónoma. Yo creo que ahorita debe haber una comisión, tanto del INEGI como con Hacienda, diciéndole, a ver, proyecto por proyecto ¿qué importancia tiene? La ENA, no, pues sí se tiene que ver, consulto con la Secretaría de Agricultura, sí lo requerimos, consulto con expertos, también sí, a ver, no lo pueden hacer más barato y cada uno de esos proyectos, y a lo mejor en lugar de cancelar 14, cancelen 3, 4, los que puedan esperarse un año, 2 años, y no los hago en el 2019. Ojo, estamos en una etapa, cuando tú revisas el presupuesto del INEGI, resulta que subió respecto al año pasado. Sí, pero porque este año se empezaban a hacer proyectos gigantes como el año que entra es el censo de 2020. Pues el año que entra es el censo que se hace cada 10 años y es carísimo. Entonces, este año incluye el costo de la preparación del censo de 2020. Pero si le quitas lo del censo de 2020, pues los presupuestos se redujeron casi en todos lados. Va a haber pérdida de empleos, va a haber un chorro de cosas. Yo creo que ahorita debe estar sentado el INEGI con Hacienda para que Hacienda vía la Cámara de Diputados autorice más presupuesto para el INEGI, donde deba autorizarlo. Si algunas se pueden esperar un año, que se esperen los proyectos un año, pero los que se deban hacer, que se hagan, y entre ellos la parte agropecuaria, por ejemplo, Agober, pero hay otras. Ujú. Por eso, para ti es necesario que no se desmantele, Que se corrija, que se corrija. que se corrija y se aumente presupuesto al INEGI. E incluso, ¿quién es el director ahorita del INEGI? ¿A quién quedó? Julio Santaella. ¿Quién es él? Son 5 de la Junta de Gobierno. El presidente Julio Santaella fue nombrado, viene de Banco de México. Y acaban de nombrar a 2, la semana pasada nombraron a 2 miembros más de la Junta de Gobierno. Uno de ellos, Enrique Ordaz, que tiene años trabajando ahí, toda su carrera la ha hecho desde que el INEGI se fue a Aguascalientes, ya él iba con el INEGI. Enrique Ordaz trabajó un tiempo en la CEPAL calculando la pobreza y hoy es miembro de la Junta de Gobierno. Y el otro, Jonathan Heath, un economista muy respetado que incluso también en el INEGI ha dado cursos sobre indicadores, es muy conocido en el INEGI. Entonces, los 2 nuevos miembros de la Junta de Gobierno es gente ligada a la generación de datos. Es decir, sí hay una profesionalización del INEGI, nada partidista. Conozco tanto a Enrique Ordaz como Jonathan Heath, no tienen nada que ver con los partidos, no les importan los partidos. Yo creo que instituciones como el INEGI y Julio Santaella mismo viene del Banco de México, otra institución sólida que pasa del banco al INEGI, y yo creo que nadie los puede acusar de que están apoyando o están atacando un partido por ideología. Totalmente. Creo que no están midiendo, o será que quieren dar otra institución nueva, que no sería el INEGI, que digo que no veo que haga falta, la verdad, ¿eh? Mira, no sé si están creando una institución nueva, a lo mejor le quieren quitar facultades al INEGI, eso sí. Acordémonos que el INEGI, entre otras cosas, genera el índice de precios. A ese sí no lo tocaron, afortunadamente, ese proyecto. Y no lo tocó el INEGI mismo, porque decide qué cancelar o no cancelar, y no puede cancelar el índice de precios, ni la tasa de desempleo. Pero, por ejemplo, de las que se cancelan es la encuesta de gasto. ¿Qué es la encuesta de gasto? Nada más para que sepamos. Es la que nos sirve para ver qué productos consumimos los mexicanos y de ahí calcular la tasa de inflación, para saber qué productos nuevos aparecen. Hace años no aparecían los celulares, hoy son esenciales. O sea, los videojuegos, antes eran muy importantes, hoy han bajado de importancia. Nos da el peso de cada producto en el consumo mexicano. Bueno, se cancela la encuesta de gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dinero. Yo creo que ahorita sí deberían estar revisando eso. Tenemos una institución sólida, no creo que la estén queriendo destruir, tal vez sí quitándole facultades y hacerlas por otros métodos o en otros lados, pero el caso es que le quitaron dinero. Sí, y son 14 encuestas, ojo, es decir, es esa persona, otras 13 más. 14 proyectos. 14 proyectos, pues. Sí, grandes, importantes, pues si no nos los hubieran cancelado. Y sale en una conferencia de prensa especial. Creo que en esa conferencia se dijo algo más que se ha separado, pero que tiene otra visión, la parte de los sueldos, donde dice Julio Santaella, se nos va a ir gente muy buena por bajar los sueldos, pero ese ya es otra litis, ¿no? Ese es otro pleito. Lo que preocupa es la cancelación de proyectos.
Sí, porque, insisto, es una empresa, como dices, nada partidista, profesional, no está a capricho ni a humor del presidente en turno. Entonces yo creo que, pues ojalá quepa la prudencia y no se le quite. Por ejemplo, esta última encuesta que mencionas es indispensable para la vida pública también nacional, es decir, Sí, para lo económico. O sea, no sé, creo que deben de corregir. Bueno, esperemos, porque como dices, el perfil del director también es un perfil que viene ahí de una institución sólida, por lo sí, que veo. sí, Pero sí. por lo pronto, ¿sí? ¿Me decías? Sí, sí, o sea, no podemos acusar al INEGI de sacar cifras para atacar o para defender, ¿eh? Ni para justificar, ni que decir, es que nos van a sacar cifras para decir que la pobreza con Peña Nieto mejoró el combate. No, no, saca la encuesta de ingreso-gasto, se le entrega a Coneval, de ahí Coneval, o sea, todos los datos han sido así como muy, muy sólidos, muy poco cuestionados, y yo creo que así tenemos que seguir. Y de hecho, fíjate, el INEGI, Julio Santalla, no sale a pelearse, nomás sale a informar de decir, dada la baja del presupuesto, tenemos que cancelar 14 proyectos. O sea, aquí están los que tenemos que cancelar. Está mandando el mensaje, ahí sí mensaje político, al gobierno para decir, no nos dieron dinero para estos señores, no van a tener estos datos, ¿no? Y el gobierno debe reaccionar y decir, ¿cómo no me vas a dar estos datos? Los necesito para planear. Y ya deben de entrar en una negociación, decir, pues entonces dame un poco más de dinero. Muy bien. Pues ahí está, Roy. Veremos entonces qué es lo que ocurre. ¿Algo más que desees agregar el tema que no te haya preguntado? No, nada más que hay que fortalecer las instituciones. Las personas se van, las instituciones se quedan, a esas hay que fortalecerlas. Plenamente de acuerdo, o contigo más, como el INEGI, que, Sí, insisto, nos ha dado un ejemplo de que sexenio tras sexenio, gobierne quien gobierne, sigue ahí haciendo estudios profesionales. Por eso era importante tu opinión. Gracias, Roy, te agradezco mucho. al contrario, Luis Alberto, saludos. Hasta pronto.